Que la gracia del Señor Jesucristo, hermanos, sea con cada uno de ustedes. Estamos agradecidos con Dios por el hermoso privilegio que tenemos de estar con ustedes a través de esta señal y juntos poder estudiar la poderosa palabra del Señor. En esta hermosa mañana vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante, como lo dice el Evangelio según San Mateo, capítulo número 13, acerca de una parábola muy conocida por todos, pero que el significado que tiene es muy profundo, y es acerca de la cizaña y el trigo. En el versículo número 24 del capítulo 13 leemos la bendita palabra del Señor. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. En el versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Cuando leemos esta parábola, el Señor Jesucristo fue muy específico de que habría cizaña y habría trigo. El trigo representa a los hijos del reino y la cizaña representa a los hijos del mal. Lo interesante aquí es que no hace ninguna separación. Por ejemplo, los hijos del reino, los que conocen al Señor, y los hijos del mal, los que no conocen al Señor. Porque si esa fuera la razón, no habría necesidad de hacer semejante distinción. Lo que llama la atención es de que en el campo donde él sembró el trigo, se levantó un hombre malo para sembrar la cizaña. Entonces ya no está hablando del mundo. Entonces ahora está hablando de la gente que conoce al Señor. Si eso es así, entonces ese enemigo ha sembrado cizaña. Por la descripción de la Biblia sabemos de que ese enemigo es el diablo. La cizaña es la forma que él siembra cizaña dentro de la congregación, a manera de confundir o por lo menos contaminar al trigo. Un trigo contaminado es a través de la cizaña. Los siervos que representan los ángeles quisieron cortarla, pero el Señor sabiamente dijo no, porque tratando de arrancar la cizaña pueden cortar el trigo. ¿Por qué dijo eso? Porque el trigo es semejante, muy parecido al trigo, mas no lo es. Pero sí puede causar algunos problemas muy interesantes. Entonces, cuando entendemos la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta de algunas cosas que son muy, muy importantes. La separación. Ahora, la pregunta es: ¿cómo hago yo para distinguir a alguien que es trigo y a alguien que es cizaña? El Señor Jesús dijo que por sus frutos los conoceríamos. Y entonces eso nos lleva a pensar, bueno, si la separación será hasta el final, ¿qué es lo que va a suceder ahora? ¿O cómo es que Dios, o vamos a esperar hasta el final para que haya esa separación? El Señor tiene una forma muy interesante de separar el trigo y la cizaña. No hasta el final, sino en el transcurso de. Y aquí es donde entran cosas muy, muy interesantes que debemos tratar de estudiar en esta hermosa mañana. La separación. En el versículo 41 del capítulo 13, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad.
¿Quiénes son los que hacen cizaña o son la cizaña? Aquellos que sirven de tropiezo y aquellos que hacen iniquidad. Esta es la cizaña. Ahora, ¿cómo hace Dios para separar el trigo y la cizaña? Sin esperar hasta el tiempo de la siega, hasta el final. En este instante, hoy por hoy, ¿cómo hace Dios para separar el trigo y separar la cizaña? Bueno, lo hace de dos maneras que son muy, muy interesantes. En primer lugar, el Señor va a utilizar algo que se llama, en el capítulo 3 de Mateo, en su versículo número 12, su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Dios tiene un método que se llama aventador. En otras palabras, zaranda. ¿Sabe usted cómo hace Dios para separar el trigo de la cizaña? A través de la zaranda. Y ahí es donde a muchas personas no les parece este trabajo, pero es la manera de separar el grano de la cizaña. Y lo hace de una manera muy interesante. Para separar en la zaranda, antiguamente se ponía el trigo en un aventador y se vivía con una pala, se vivía echando y el aire se llevaba la paja. Pero era la paja que quedaba suelta. Pero aún había cizaña. Y entonces habían dos métodos muy interesantes en el antiguo pacto, que eran dos maneras muy interesantes de separar el trigo y la cizaña. En estos dos, a uno se le llamaba maja y a otro se le llamaba trigo o trillo. En la primera etapa, que era la maja, se golpeaba la parva o la gavilla hasta separar la semilla del tallo. Se golpeaba. Se empleaba muchos elementos, una manera de pala. Se golpeaba constantemente a manera de separar. ¿Y por qué se hacía? Porque la maja llevaba un doble significado. O sea, se golpeaba de esa manera para que los tallos, que eran grandes, no se rompieran, sino se trataba de despegar el grano de la raíz, de las ramas. ¿Cuál era el objetivo? Solo separar el trigo, pero que las ramas quedaran intactas. ¿Por qué? Porque se les daba un uso. ¿Cuál era el uso de estas ramas? Se hacían cestos, canastos, servía para los techos. No se utilizaba concreto, ni mucho menos láminas, porque no existían. Los techos regularmente se hacían de paja y barro. Se hacía una mezcla y se dejaba impermeabilizar echándole cal y otros elementos, en algunos hasta sal, y entonces eso los petrificaba y eso servía de concreto en los techos. Para eso se utilizaba las cañas que habían quedado ya solamente sin el trigo. Pero era ineficaz, porque aún con todo, aún con el mazo, aún con el golpe, aún quedaba trigo en esas ramas. Entonces el agricultor venía y utilizaba el segundo, que era el trigo. Y aquí es donde yo quiero que usted ponga atención, donde comienza a tomar, el mensaje comienza a tomar algunas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, el trigo era una pieza de metal. Generalmente se jalaba por dos bueyes. En su defecto caballos o yeguas, pero generalmente se hacían con bueyes. ¿Por qué? ¿Por qué con bueyes? Porque el buey en la Biblia es tipo del ministro, es tipo del pastor. Por esa razón, el Señor le dijo a Isaías: yo te he puesto como trío nuevo.
El trillo nuevo, ese sí arrasaba. Por eso que los bueyes caminaban lentamente, jalando el trillo, iban dando vueltas en toda la era a manera de ir triturando y de ir triturando, de tal forma que no dejaban grano que se pudiera sostener en esas ramas. El trabajo del pastor, el trabajo del ministro es un trabajo muy serio, muy delicado, pocos valorados. La gente no le importa el trabajo del pastor. Y dicho sea de paso, la gente es buena para demandar del pastor. Quieren oración, quieren cuidado, quieren esto. Pero nadie investiga ni nadie se pregunta si el pastor ya comió, si tiene que vestir, si está contento, si está triste. Por supuesto que un pastor no se puede dar el lujo de ponerse en un micrófono y comenzar a contar sus desdichas. En cambio, a las ovejas le cuentan a uno hasta el diente que le duele. Y el pastor, que se aguante. Y el pastor, como es el hombre de Dios, además es su trabajo. El ministro tiene un trabajo muy serio, muy delicado y muchas veces agobiado. Cuando dice que no para siempre será triado el trigo, Isaías 28:28. Era una figura, era una metáfora. Hermano, cuando Dios permite el proceso en uno, que el trigo le pase encima, no es para siempre. Pero mientras el trigo le está pasando encima, aguante. Resista. No se dé por vencido. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Aguante. Usted estará diciendo, es que usted no está en mis zapatos, ni usted en los míos. Aguante. Si yo le digo que la mula es parda porque tengo los pelos en la mano. Si yo le digo aguante es porque yo sé lo que es eso. Hemos pasado, sabemos lo que es resistir, sabemos lo que es aguantar. Y cuando uno ya no aguanta, hermano, solo le queda un camino. ¿Cuál dirá usted? La oración. Es que yo oro el doble. Es que si usted supiera que yo oraba 1 hora, ora 2, ore 4, pues. Ore hasta que sienta la paz y la gloria de Dios en su corazón. Dios no lo va a dejar, no para siempre estrellado el trigo. Si Dios permitió el trigo, estás tirado en el piso. Y te van a pasar los bueyes encima. Y te va a pasar el trigo encima. Era una fila de metal que iba moliendo. Mira. Pero cuando el trigo, por supuesto que era inanimado, pero si le quisiéramos dar forma, el trigo ahí tirado y los grandes pies, cascos más bien, de los bueyes, y detrás el trigo. ¿Por qué Dios lo permitió de esa manera? Porque la única manera, por eso la gente se enoja y se molesta cuando el pastor les llama la atención. Ahora la mayoría de pastores ya no llaman la atención. Mire cómo sale. Que mire cómo, si le pica la espalda, mire cómo se rasca. El buen pastor es el que regaña, es el que amonesta, es el que llama la atención. Pero dígame usted que me está escuchando, ¿a quién le gusta eso? ¿A quién le gusta que le llamen la atención? ¿A quién le gusta que lo corrijan? Si generalmente todos dicen tener la razón. ¡Ay, Dios! A todo mundo le cae mal eso. Máximamente los corderitos. Les cae mal que le llamen la atención. ¿Por qué? Cuando deberían de crecer. Es para su bien. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. El buey es tipo del pastor. Y ¿sabe cuál es lo más interesante? Que como dijimos, el trigo tenía 2 funciones. Cuando se pasaba la maja quedaban las tiras, quedaban las ramitas, servían para techos, cestas, etc. Pero cuando la segunda función en el trigo, allá no habían ramitas porque ya le había pasado el buey.
ya le había pasado la zaranda, ya le había pasado el trigo. Entonces la paja quedaba triturada, pero quería quedar, ¿sabe cómo tenía que quedar? A manera de cereal. Entonces la paja ya cambiaba de trabajo. Ya no servía para hacer techos, sino para alimentar. El sufrimiento de un pastor, el sufrimiento de un obrero, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. El único proceso es alimentarte. Dice la Biblia que preguntemos cuál ha sido la fe de nuestros pastores que nos precedieron y que miremos el efecto. ¿Quiere usted ser un triunfador de la vida y del amor? Aunque no ande con el saco sobre el hombro. Se ha amargado, hombre. Algunos ya están. ¿Para qué mire, si en la vida no le encuentra unos sentidos, se amarga. Pues te ve gente, hermano, que se arruga rápido, con la gran moja que parecen elefantes, todos arrugados, todos empurrados, hermano, porque no están contentos, no están felices. Aquel que sabe hacia dónde va, sabe que es cuestión de tiempo, hombre. Y si Dios permitió el trío en tu vida, de pasar el trío tiene. Y Dios te levantará para su gloria y su alabanza. Y te va a dar lo que necesitas. Y te va a dar lo que le has estado pidiendo. Porque no para siempre será trillado el trigo. Pero ya cuando pasaban, entonces quitaban a los bueyes, le quitaban la zaranda. ¿Y sabe qué venía el tercer proceso? Lo que se llamaba el paso de la yegua. Soltaban los caballos. Y daban vuelta en toda la era. Ese trigo quedaba súper molido. Si no aguantas el primer proceso, entrarás al segundo. Y si no aguantas el segundo, entrarás al tercero. De que te muelen, te muelen. Ahora usted decide, ¿la pata del buey o la pata de la yegua? ¿Ah? La pata del buey, cuando el pastor te quiere corregir, es por la experiencia que tiene, que no te quiere ver el mal, no te quiere ver sufrir. Pero si no haces caso, Dios quitará al buey y te pondrá la yegua. Y las yeguas te van a patear. Hay un dicho por ahí que dicen, no te metas en las patas de las mulas. No te metas en las patas de los caballos, te van a moler. Pero muchas veces es necesario eso. Amén, hermano. Te van a moler. Yo siempre cuando veo a alguien ahí en problema, digo, no se meta en las patas de los caballos, lo van a hacer trizas. Pero muchas veces es necesario. Porque la gente que no... hay un dicho también en el mundo que dice que el entendido a señas y el rústico a palos. El que es entendido solo con una seña entendió y sabe que tiene que obedecer. El no, a rústico a palos. Y va leño y va y leño hasta que entiendas, hasta que aprendas. Avanzo. Que ya algunas yeguas ya se están poniendo. Gloria a Dios. Mire esto, qué interesante. Cuando venía una era, el dueño de la era generalmente esto es muy interesante, contrataba 70 personas. El trabajo dilataba de 15 a 20 días. 70 personas eran las que se necesitaban para trabajar una era, entre 15 y 20 días. ¿Por qué 70? ¿Por qué no 60? ¿Por qué no 80? Porque 70 era un número clave en Israel. Además era una forma profética de hablar lo que iba a suceder. El Sanedrín estaba compuesto de 70 personas, de 70 sacerdotes. Esos sacerdotes estaban puestos de esa forma. Cuando se hace lo que se conoce como la Septuaginta, que se tradujo del hebreo, la Biblia se tradujo del hebreo al griego, se utilizaron 70 eruditos, a eso se le llama Septuaginta. El Señor envió 70 a predicar. Una generación consta de 70 años. 70 años estuvieron en Babilonia, etc. ¿Cuál era la idea? El 70 es un número profético que anuncia
una actividad futurista. En este caso, el número 70 era el trabajo que Dios hace en la iglesia. Es un trabajo futurista, pero es un trabajo práctico, un trabajo donde se necesita muchos elementos. Pareciera, hermano, que hoy hay abundancia de ministros. No, la Biblia dice de que la mies es mucha, los obreros pocos. Rogar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y alguien dirá, pero es que ahora abundan los predicadores. Predicadores tal vez, pero trabajadores en la mies del Señor son pocos. Porque una cosa es los que Dios levanta para enviarlos a su mies, y otra cosa son un montón de gente que se ha sumado, pero dice en ellos que están trabajando para Dios. Entonces que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Y aquí es donde entra una parte muy interesante. A algunos se les va a ir el gozo, pero hay que decirlo. El diezmo. Esta es una práctica en la que Dios se comprometía a dos cosas. Mira lo que Dios se compromete a la gente que diezmaba en el antiguo Israel. Y hoy, bendición hasta que sobreabunde. Y eso me llama la atención, es algo que hemos estado platicando, ¿se recuerda usted? Se han levantado un montón de hombres diciendo que eso era del antiguo, eso era de la ley, que eso ya no se practica, que no sé qué. Y hay un montón de hermanitos que van siguiendo ese tipo de gente. Allá Dios con ellos. Pero yo veo a través de la Biblia que con el diezmo Dios se compromete a dos cosas. Número uno, a bendición hasta que sobreabunde. Y dos, detener al devorador por nosotros. ¿Verdad? Y ahí argumentan ese tipo de hombres, ¿verdad? No, que era langosta, que era allí, que era allá, que eso era para Israel, pero ahora ya no, que no sé qué. Es asunto de ellos. Yo prefiero creer a lo que la Biblia dice. Y detendré por vosotros al devorador. Control en un mundo espiritual. ¿Quién tiene control en un mundo espiritual? Solo Dios. Y aquellos que son muy disciplinados, y aquellos que le creen y le dan a Dios, sé que me están escuchando, sé que tienen la evidencia de propia mano en saber que Dios es justo, que Dios cumple sus promesas. Y de cero van a mucho. Yo me alegro cuando hay hermanitos que me hablan y me dicen, hermanito, estamos en proceso, estamos abriendo una empresa. Yo me gozo, ¿no? Porque fue una palabra que Dios me dio hace muchos años. Que Dios me iba a dar una congregación pequeña, pero que me iba a dar empresarios. Ya han pasado los años y yo no miro que pasen de maceta de patio. ¿Dios no ha cumplido su promesa? No. Lo que pasa es que la gente no tiene fe. Pero últimamente he visto que hay hermanitos ya comenzaron a despegar y ojalá se mantengan, porque aquí el punto no es empezar, hermano, aquí el punto es mantenerse, ¿verdad? Y por ahí dijo alguien en una ocasión, lo que consigues en oración, sosténlo en oración. Lo que conseguiste con Dios diezmando, manténlo diezmando. Se le fue el gozo a algunos. Ahí es donde la gente dice, no, hombre, es que no es... No, hermano. Yo he visto estos ojitos que han de ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Algunos dicen que se les van a comer los gusanos, que les aproveche. Estos ojos que han de ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. He visto cosas, hermano. He visto gente del piso. Dios los ha levantado para su gloria y su alabanza. Y no tenían problema en diezmar poco. Ahora que ya están hasta arriba y que tienen que diezmar bastante, entró la avaricia. Satanás los tentó. Y dejaron de hacerlo, se vinieron al piso. Y no estoy hablando de este tema para manipularlo, nada que ver. Porque, ¿sabe por qué se hacía? ¿Por qué el Señor permitía las yeguas? Porque como trituraban, la dejaban como que era cereal. Porque había algo muy interesante en lo que el Señor estableció. ¿Sabe qué estableció el Señor? En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 9. No pondrás bozal al buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Sabe por qué? Porque en el antiguo Israel, cuando el dueño era avaro, entonces al buey le ponían bozal. Ahí sí que trabajara puro buey.
Pero el buey se cansaba. El buey también tenía que comer. Y entonces la orden fue, no pondrás bozal al buey que tría. ¿Sabe por qué? Porque ya cuando la paja estaba agarrando forma de cereal, bien triturado, cuando el buey se cansaba, y el compañero también se cansaba, porque ponían dos bueyes, cuando se cansaban se paraban. ¿A qué? Oveja, su pastor come, no vive de la fe. Y me refiero pues, vive de la fe, pero no come del aire. Pastor, ore por mí para que Dios me provea mi mesa. Ajá. ¿Ya oró usted por la mesa del pastor que Dios le provea? Y estoy animándome, animar de esto porque sé que hay algunos pastores que ya se están sintonizando, entonces puedo hablar con libertad. Bendito sea el nombre del Señor, que yo puedo tener la conciencia tranquila hasta estas alturas, después de 40 años, un poquito más, de que no le he pedido nada a nadie. Me puedo sumar, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Ni su oro, ni su plata, ni su calzado, ni su vestido, ni su tacuche, ni su playera he codiciado de nadie, y a nadie le he pedido nada. Y espero terminar mis días así. Ahora, si Dios lo toca a usted para bendecir al pastor, tampoco me enojo. Gloria sea el nombre del Señor. Ya es que me imagino a través de cámaras la cara de algunos. Algunos están diciendo, gloria a Dios, aleluya, amén. Y otros ya están con la gran boca. Pero no le cambie, hombre, no le cambie. Se pone interesante. ¿Por qué razón? Porque era así, no pondrás bozal al buey que tría. Cuando el buey se cansaba, se paraba a comer. ¿Qué comía? Ya le habían quitado el trigo. Entonces, ¿qué se comía? La paja. El obrero es digno de su salario. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, hay gente que no da nada y cuando miran a su pastor que Dios lo ha bendecido, con un su carro, o máxime si Dios lo bendice con alguna sumudada, o anda con zapatos nuevos. Ah, no, mis diezmos ahí están. No sea ingrato, porque hay muchos hermanos que son buenos para hablar. Y le estoy hablando de un tema que Dios me dio. Ese es un tema precioso. Todo mundo exige del pastor, pero ¿quién se acuerda del pastor? Y se les olvidó que el pastor necesita la oración del pueblo, no solo el sostenimiento económico, necesita la oración del pueblo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. En el libro de Proverbios, en el capítulo número 14, hablando precisamente del buey, verso 4, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. ¿Sabe por qué debe usted como oveja debe orar por el pastor? Para que Dios le dé al pastor lo que usted necesita para ser alimentado. Usted necesita que el pastor Dios lo sustente, Dios lo alimente con el pan espiritual, el pan de la palabra, para que lo pueda nutrir a usted, para que le pueda enseñar la palabra a usted, para que usted pueda ser alimentado espiritualmente. Eso no se consigue, hermano, en una hora o en media hora. Es un proceso. Por eso que sin bueyes el granero está vacío. Pero con la fuerza del buey hay abundancia de pan. Alguien que me está viendo que tiene pastor, ore por su pastor. Dedíquele tiempo a la oración para que Dios le provea a ese pastor no solo lo material, sino que le provea lo espiritual. A usted le conviene. A usted le conviene que ese pastor reciba del cielo el maná para que lo pueda alimentar a usted, para que lo pueda nutrir. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Los mercaderes habían hecho en Juan capítulo 2, verso 14, cuando Jesús fue al templo, encontró los que vendían palomas y los que vendían bueyes. Hermano, el buey había que cuidarlo.
El buey había que cuidarlo, que alimentarlo. Y le digo una cosa, en el templo se sacrificaban becerros, ovejas. ¿Pero qué hacían bueyes ahí? Porque comenzaron a sacrificar bueyes. El buey no se sacrifica. El buey muere de viejo. Y hay hermanitos que hacen de su pastor, del buey, hagámoslo leña. No le pueden ver un pequeño defecto al pastor. O al pastor que a veces se le olvidan las cosas, se le olvidó orar por el cumpleaños de alguien. Ya se volvió un conflicto. Yo sé lo que le estoy diciendo. Alguien estaba enfermo y al pastor se le olvidó orar. Ay Dios, hermano. Lo crucifican. Agarran al buey y lo llevan en pedazos al holocausto. Que se haga pozoles. El buey en la Biblia debía de morir de viejo. Y así moría. Es tipo del ministro. El ministro debe de llevar sus días hasta el último momento. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Por qué razón necesita? ¿Por qué el Señor necesita la bendición? ¿Por qué el Señor quiere bendecirnos? Dios se goza en la bendición de sus hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Por esa razón, Dios es bueno. Dios es grande. Dios es poderoso. Dios quiere bendecir a su pueblo y lo hace a través de bendecir a su pastor. ¿Sabe por qué? Porque Isaías capítulo 1 y verso 3 dice, el buey conoce a su dueño. Qué lindo es cuando el buey conoce a su dueño. Como es metafóricamente hablando, qué cosa más linda es cuando el pastor conoce a su Señor. Platica con él le da el mensaje. Y cuando llega a la congregación lleva el pan que alimenta a la congregación. Dichosos los que tienen un pastor de ese nivel. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Porque lastimosamente, se cambió esa perspectiva y se dejó de buscar a Dios. Y aquel pastor, aquel buey que debe conocer a su dueño. El asno conoce el pesebre y el buey conoce a su dueño. O sea que era una figura. Y no pondrás bozar al buey que tría y por la fuerza del buey se llena el granero. Entonces no necesita el pastor la oración. Si alguno en la congregación necesita más oración, es el pastor. Y toda la congregación, en vez de criticar al pastor, en vez de señalar al pastor, toda la congregación debería de orar por su pastor. Para que Dios lo mantenga sano, para que Dios lo mantenga con fuerza, para que Dios lo mantenga lúcido de la mente, para que pueda recibir el pan del cielo y se lo pueda transmitir a usted. Que Dios lo mantenga libre del COVID. Santo Dios. Esa es la razón de por qué el trigo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Esa era la razón de lo que Dios había establecido. Ya para ir aterrizando, aquí hay algo muy interesante que existe, que está en la palabra del Señor. Mire, en el primer libro de los Reyes, en su capítulo número 7,
Primer libro de los Reyes, en su capítulo número 7, hay algo aquí que es extremadamente importante. En el versículo número 21, mire lo que dice. Primer libro de los Reyes, capítulo 7, verso 21. Estas columnas se erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. ¿Por qué Salomón, cuando termina y está terminando el tabernáculo, el templo, erige 2 columnas? Y a la de la derecha le pone Jaquín y a la de la izquierda le pone Boaz. ¿Por qué le puso nombre a las 2 torres? ¿Por qué le puso nombre a 2 columnas? La explicación es interesante. ¿Sabe por qué? Porque Jaquín significa establecer y Boaz significa antepasado. ¿Quiere usted triunfar en el Evangelio? Deje ya las cosas viejas pasaron. Deje la vana manera de vivir. Aquello que le heredaron sus padres. Y cuando hablo de los padres no significa su mamá y su papá. De la generación de la que usted viene. Así, pastor, es que usted no sabe de dónde yo vengo. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino. Pues muérase. Si no tiene fe y no puede creer que Dios lo va a levantar de las cenizas y que solo lamento es y que hay aquí y que hay allá. Es que yo vengo de una familia pobre. Nunca tuvimos nada. Eso es allá. Establezcase, Jaquín. Y eso tiene que ver con la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, en su capítulo 4, verso 16, ten cuidado de la doctrina y de ti mismo, porque haciendo esto a ti mismo te salvarás y a los que te escuchen. ¿Cómo se establece alguien? Cuidando la doctrina. Hermano, yo le ruego encarecidamente, ore por su pastor. ¿Sabe cuál debería ser la oración suya como oveja? Señor, no permitas que nadie engañe a mi pastor, que mi pastor te mantenga en la verdad, que esa palabra fluya poderosamente, porque de eso depende no solo la salvación de ese pastor, sino de toda la congregación. En la carta a los Hebreos dice que ya no seamos fluctuantes y seamos llevados de todo viento de doctrina, sino establecidos en la palabra, establecidos en la verdad. Hoy la gente, hermano, cualquier vientecito de doctrina se los lleva. Y andan del tingo al tango buscando, dicen ellos la verdad. Cualquier cosita los mueve. Cualquier viento de doctrina los desespera y los lleva. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Que no seamos movidos. No seamos movidos por cualquier viento de doctrina. Bienaventurada aquella iglesia que tiene un pastor que cree la verdad, que se mantiene en la verdad, porque esa verdad lo va a bendecir a usted como oveja. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Bendito sea su santo nombre. Alabado sea Dios. Entonces, Salomón, que es el que está aquí, que pone esas 2 columnas. En el versículo 23, mire esto. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y le ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde, alrededor de sus bolas, como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba. ¿En qué descansaba? Descansaba sobre 12 bueyes. ¿En qué descansaba el mar de bronce? Sobre 12 bueyes.
El mar es la palabra de Dios. ¿En dónde debe reposar la palabra de Dios? Debe reposar en el pastor. El pastor es el encargado de mandar esa palabra. El pastor es el encargado de que sobre su lomo esté la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. El mar de bronce descansaba sobre los 12 bueyes. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Ahí estaba descansando. Habían 12 bueyes, 12 al norte, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. 12 bueyes, con las ancas para adentro. Significa, la palabra reposaba sobre los bueyes. Bienaventurado aquel pueblo que tiene un pastor que ama la verdad, pero no se valora, se critica. Es que el pastor no me visita, es que el pastor no agarra el smartphone y me llama. Y hay hermanitos, ¿verdad? Y hojitas. Bien me puedo estar muriendo, que al pastor, ¿qué le importa? Si supiera que el pastor tiene una intercesión de madrugada orando oveja por oveja, familia por familia. Alabado sea Dios. Y ojalá hayan todas las ovejas orando por el pastor. Señor, voy a apartar estos 15, 20 minutos y voy a orar por el pastor, por la esposa del pastor, por los hijos del pastor. Que Dios los bendiga, que Dios los colme de bendiciones. Y muchos están viendo a los hijos del pastor a ver qué va a estrenar ahora. A ver si aparece con chaqueta nueva los hijos del pastor. O a ver el pastor si aparece con una su camisa diferente. Ya pobre pastor, parece retrato. Lo mismo y lo mismo y lo mismo. Bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Yo predigo con libertad porque como nunca le he pedido nada a usted. Y espero irme a la tumba sin haberle pedido nada. Y los que me conocen saben que estoy diciendo la verdad. Porque hay hermanitos que se suben a los púlpitos, pastores que suben a los púlpitos y con insinuaciones, ¿verdad? Miren, hermanos, ya las llantas del pastor del carro ya no sirven, ¿verdad? Se para un zancudo, lo pica, se pincha la llanta. Ya el pastor necesita llantas. Ya el pastor necesita cambiar de carro. Esa es insinuación, eso no es el ministerio. El ministerio que Dios levanta es aquel que Dios toca los corazones y que la gente siente en el espíritu y llega, mire pastor, Dios puso en mi corazón esto. Aunque sea una tortilla con aguacate le traje, pero lo sentí del Espíritu Santo. ¡Ja! Uno siente el gozo, hermano, porque uno sabe que viene de parte de Dios y posiblemente estaba diciendo su aguacate. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Este es mi gozo, predicar la palabra. Y para defender mi ministerio, usted que es oveja de dirección de Dios, yo sí le puedo garantizar una cosa. Usted tiene que tener la certeza que tiene un pastor que cree la verdad, que ama la verdad y que sostiene la verdad. Con un montón de defectos, si usted quiere, está bien. Pero que ama la palabra, que ama la verdad. Y espero terminar mis días amando esa palabra. Pero ¿qué hizo el rey Acaz? ¿Qué hizo el rey Acaz? Mire qué interesante. En el segundo libro de los reyes, ya voy terminando. Es que esto es muy importante. Capítulo 16, verso 7 del segundo libro de Reyes. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Se recuerda usted que el apóstol Pablo, allá en el libro, en capítulo 27 de Hechos, cuando están en el naufragio, se le presentó un ángel
Y él dijo, hoy en la noche se me presentó un ángel, del Dios al cual soy, de quien soy, y al Dios a quien sirvo. Acaz, el rey de Judá, mira lo que está diciendo aquí, le dice al rey de Asiria, yo soy tu siervo y tu hijo. ¿Cuánta gente ha vendido sus principios y han negado a Dios y se hacen esclavos? No te hagas esclavo de los hombres. No te hagas esclavo de los hombres. Hay organizaciones que contratan pastores y les ponen bozal, y por un pichicato, por una miserable ofrenda que les dan, les tapan la boca. Vamos a dar una ofrenda, pero vas a decir lo que tenemos que decir. Ay de aquel que consiga locura. Otra cosa quiera decir, ya va para afuera. No te hagas esclavo de los hombres. Y tomando acá la plata y el oro que halló en la casa de Jehová y en los tesoros reales, envió al rey de Asiria su presente. La plata es tipo de redención y el oro es tipo de santidad. Cuando la gente vende sus principios, lo vende todo. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 17. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes, y quitó también el mar sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso en el suelo de piedra. ¿Sabe cuál es el mensaje de esto? De aquellos pastores que dejaron de escuchar a Dios, que dejaron de escuchar la verdad, hoy son un escombro. Les quitaron el mar de los lomos, les quitaron la palabra y la pusieron en el piso. Hay iglesias que, tristemente tengo que decirlo, son un escombro. El Espíritu Santo ya hace años que no está ahí. Y digan lo que digan, son un escombro. ¿Sabe por qué? Porque quitaron la palabra de sus lomos. Y la carta a los Efesios nos dice que ciñamos nuestros lomos con la verdad, la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y con esto voy terminando. Cuando un pastor, la congregación ora por ese pastor, y ese pastor tiene la palabra de Dios en sus lomos, mira lo que va a pasar. Jueces capítulo 3, verso 31. Después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de buey. Y él también salvó a Israel. Sansón mató 1000 filisteos con una quijada de burro. Pero Anat o Sangar mató 600 hombres con la quijada de un buey. ¿Sabe qué pasa cuando un hombre o un pastor tiene la verdad sentada en sus lomos? Su boca se vuelve una boca profética. El pastor cada vez que habla tiene una voz profética, una voz poderosa. Santo es el Señor. Mató 600 hombres con la quijada de un buey. El pastor en la obediencia y con la palabra en sus lomos, cada vez que habla es como espada de 2 filos. Se vuelve poderosa la boca de un pastor. Por eso, el pastor tiene que estar en sintonía de lo que está hablando, en base a la palabra del Señor. ¿Se imagina usted si cada pastor? Por eso hay pastores que predican, pero no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque se murieron.
¿Sabe usted para qué servía el mar de bronce? Estaba entre el altar de bronce y entre el tabernáculo. En el centro estaba el mar de bronce. ¿Sabe para qué servía el mar de bronce? Bueno, venía el sacerdote y hacía el holocausto allá, que es parte del sacrificio de Jesús. Pero para llegar al tabernáculo tenía que pasar primero a lavarse en la fuente de bronce. Se lavaba las manos y se lavaba los pies. Y el sacerdote que no lo hacía antes de llegar al tabernáculo estaba muerto. ¿Hoy mueren literalmente? No, es espiritualmente. Hay pastores que se pasaron del holocausto y se fueron de una vez al tabernáculo sin lavarse. ¿Y qué predican detrás de un púlpito? Muerte. Mensajes insípidos, mensajes vacíos. Guías de ciegos guiando a más ciegos. Y así hay congregaciones. Como el pastor está muerto, ¿qué puede predicar? Muerte. Mensajes vacíos. Mensajes que no tienen ninguna restauración. En el nombre de Jesús. Que el Señor bendiga tu vida. Que el Señor guarde tu corazón. Y que, al igual que esa palabra, Dios llene nuestro corazón. Si sabes esta canción, cántala conmigo. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón, oh Jesús, tú eres mi vida. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Cada día ya estoy listo, mi Señor, para ir con el mensaje de la paz y del amor que las almas necesitan. Siento el fuego de tu amor y la libertad divina. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Cada día gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido.